Y vamos a comenzar. Este fue un estudio que realizamos de vulnerabilidad de impacto del Gran Chaco Americano. El tema que hoy vamos a desarrollar es el análisis de sensibilidad a los recursos hídricos, enfocado hacia lo que es la disponibilidad y la escasez de los recursos hídricos en el Gran Chaco Americano como consecuencia del cambio climático. Bueno, creo que para ninguno de nosotros se escapa que cuando hablamos del cambio climático, la capacidad de adaptación tiene que ver sobre todo con el agua, con el manejo de los recursos hídricos, porque el agua como un eje transversal que afecta a todo, las actividades, los ecosistemas, el bienestar de las personas. Cuando pensamos en cambio climático hoy en día, generalmente lo relacionamos con las sequías, con las inundaciones que cada vez son más frecuentes y más severas. A todo esto se le suma la calidad del agua, que va en deterioro, y también somos conscientes que el grupo humano más vulnerable al cambio climático está constituido por los jóvenes. Como mencionábamos, el agua, por su relación con el ambiente, tiene muchas funciones. Entonces tenemos, por un lado, la regulación climática que hace el ambiente, la depuración que ayuda a la calidad del agua, la regulación hídrica, que es la que permite que se mantengan bajos los picos en las crecidas, y hablamos, por ejemplo, de las zonas chaqueñas, particularmente donde hay muchos meandros. El agua también como un soporte de hábitat. El agua para el turismo, para la recreación, las funciones estéticas. Y por otro lado, esto también tiene una relación con el estudio que hicimos, porque está basado, las medidas de adaptación al cambio climático han sido basadas en ecosistemas. Entonces el agua no solamente se analiza como un recurso que se utiliza, sino como todas sus relaciones con los ecosistemas. En cuanto a los usos del agua, tenemos por un lado los usos consultivos, que realmente el agua es consumida, y los usos no consultivos. Nuestro estudio está enfocado justamente el INSTED hacia los usos consultivos. Sin embargo, cuando se integran en el análisis de vulnerabilidad, consideramos todos los aspectos del agua y el ambiente en las medidas de adaptación. En los usos consultivos tenemos el uso pecuario, el uso humano y doméstico, el uso agrícola, el uso industrial. Dentro de los usos no consultivos, como bien sabemos, están las vías de comunicación, el agua para generar energía eléctrica, que también dentro de lo que es el panel intergubernamental del cambio climático está definido como la energía menos contaminante. La pesca y el agua para la pesca, ¿no? Entrando en la región de estudio, a la mano izquierda nosotros podemos ver el Gran Chaco Americano, que es una región de 1.060.000 kilómetros cuadrados. O sea que si comparamos con, por ejemplo, solamente Paraguay, estamos hablando de más del doble del territorio del país. Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis de recursos hídricos, no podemos limitarnos a una región administrativa o una región, en este caso que ha sido definida por los ecosistemas, sino que tenemos que ir a lo que son las cuencas y los abanicos. En este caso, entonces, nosotros tomamos también las cabeceras de las unidades hídricas, y decidimos llamarlo unidades hídricas porque no tenemos en el Chaco Americano lo que normalmente conocemos como cuencas hídricas que cierran solamente en el norte
tenemos acá la cuenca de Teotuquis y la cuenca de Agua Dulce, que cierran como, se dice, como una hoja de árbol, sino que en el Chaco tenemos lo que son los abanicos aluviales, que son abanicos, que son unidades hídricas debido a la geomorfología del lugar, hace que tengan esta forma, o sea, que no tiene un punto de cierre, sino al contrario, se va abriendo. Tiene en la zona subandina, que es el límite más o menos al oeste del Gran Chaco Americano, se forman unos ápices de desborde donde el río empieza a desbordar y forma los abanicos. Acá tenemos entonces las unidades hídricas que nosotros definimos. Estos que están fuera del Chaco, que son las cabeceras, tenemos el Río Grande, aquí vemos el típico río de montaña, y luego forma dentro del Chaco el abanico del Río Grande. Tenemos definido la cuenca, la cabecera del Parapiquí, que forma el abanico del Parapiquí, con los grandes bañados del Ixoxoc. Tenemos las cuencas que sí tienen cierre, Utuquis, Río Dulce, la cuenca del Timane, que se estima recibe aguas subterráneas de los abanicos del Parapiquí y parte del Río Grande, la cabecera del río Pilcomayo, ubicada en Bolivia y Argentina, que al entrar aguas arriba del punto trifinio con la frontera con Paraguay, tiene su primer ápice de desborde, luego posteriormente tiene el segundo gran ápice de desborde y constituye el abanico aluvial más grande del mundo, el abanico aluvial del Pilcomayo. Después tenemos la cuenca, la cabecera del Bermejo, que también tiene, a diferencia del abanico Pilcomayo, que también tiene una zona, un cauce más definido y tiene un abanico también. Tenemos por otro lado el último quinto abanico aluvial del Chaco, la cabecera del Salado, que forma también un abanico y llega al río Paraná. Y una cuenca endorreica, que es la cuenca que tenemos al sur, que es la de la Laguna Marchiquita, formada por los salares, que si sumamos las superficies de los salares de Ambardaza y salares, las salinas grandes, en la cabecera estamos teniendo una superficie mayor que los salares de Uyuni en Bolivia. Y abajo, dentro del Chaco, tenemos lo que es la cuenca de Marchiquita, que es una, como había mencionado, es una cuenca endorreica, es decir, que no tiene salida al mar, no tiene salida al río, no pertenece a la cuenca del Plata, sino que se cierra ahí, así como otras cuencas endorreicas en el mundo. El peligro que está teniendo la laguna Marchiquita es justamente un proceso de salinización que se observa en las márgenes de la laguna, como disminución por los salares aguas arriba y por disminución de la disponibilidad de vida. Bueno, entonces, ¿qué metodología podemos nosotros utilizar? Eso era para la anterior imagen, esa es para ubicar nuestra zona de estudio desde el punto de vista hídrico, no desde el punto de vista de las unidades administrativas. Dentro de eso, entonces, ¿qué metodología? La metodología que uno puede seleccionar está condicionada, por un lado, por los datos existentes y vale decir también los datos disponibles, que sean los datos meteorológicos y los hidrométricos. Se cuenta con en algunas zonas, particularmente en Bolivia, con una red meteorológica muy interesante, pero no tanto así hidrométrica, y hace falta que esto esté en los 3 países para poder hacer realmente una calibración de los datos. Se tienen muchos software de libre acceso, como es el caso del web o del SWAT, solamente para mencionarlos, como habíamos hablado, había dicho al comienzo Rosana. Este es un software que permite una evaluación, una planificación de los recursos hídricos. Sin embargo, es un software gratuito, tiene una interfaz muy amigable, se puede utilizar también para el diseño de políticas públicas. Sin embargo, el problema que tenemos para poder aplicar este software en un territorio como el nuestro es la disponibilidad de datos. Tenemos entonces, por un lado,
que necesitaríamos conocer los consumos y necesitaríamos saber las ofertas de agua, cuánta agua se dispone en cada uno de los cauces, que esas unidades hídricas que habíamos visto al comienzo tienen muchos afluentes y en el caso de los abanicos tienen muchos efluentes, que no es la palabra correcta, pero es una forma que podría reflejar lo que es un abanico. Por lo tanto, nosotros resumimos la metodología en definir las variables hídricas que podíamos realmente calcular con las variables de clima, que fue el anterior webinar presentada por Max Pastén. En estas variables, entonces, nosotros definimos, por un lado, la escorrentía por medio de un balance hídrico superficial o simplificado. Aun cuando esa metodología puede parecer, como su nombre lo dice, muy simplificada, es la misma que se utilizó que se utiliza en los estudios de la UNESCO para hacer los balances a nivel país, para tener una primera aproximación, y también la misma que se utilizó en el estudio de economía regional para la CEPAL. Con estas variables podemos tener el coeficiente de escorrentía, que es en realidad es un valor más científico o técnico que permite saber si vamos o no por buena dirección en cuanto al uso de la metodología. Con la escorrentía superficial podemos tener el volumen por unidad hídrica, el cual está dado directamente por el área de esa unidad. Y finalmente, teniendo los habitantes de cada unidad hídrica, podemos tener esa disponibilidad hídrica per cápita. Como verán, es una metodología bastante simplificada, pero no debemos perder de vista que estamos hablando de más de 1 millón de kilómetros cuadrados de superficie. Este análisis se realiza para la línea base. La línea base, como habíamos explicado en el anterior webinar, permite establecer para todos los estudios un mismo periodo con el cual se comparan los cambios del clima. La línea base recomienda a la Organización Mundial de Meteorología que sean 30 años y muchos estudios han sido realizados sobre la línea base del 6190, por lo cual no se considera muy conveniente mover estas 3 décadas a un periodo más reciente. Y también si consideramos que Río 92, esto sería justamente las 3 décadas anteriores a Río 92, cuando se empezó a tener conciencia del cambio climático. Entonces, nosotros en el periodo de línea base podemos ver, al lado izquierdo vemos lo que es el mapa de temperatura al norte del Chaco. Tenemos mayor temperatura. Se ve mi cursor, ¿verdad? Cuando todo señala, no. Bueno, en la imagen izquierda entonces tenemos al norte del Chaco mayor temperatura y hacia el sur va disminuyendo la temperatura. Por otro lado, hacia el oeste vemos que las cabeceras, que son justamente zonas altas ubicadas en los Andes, en la cordillera andina, son zonas más frías. Y hacia la línea roja que está dentro del Gran Chaco es la línea que divide en el centro lo que es el Chaco seco y hacia el río Paraguay y la confluencia con el Paraná, lo que es el Chaco húmedo. En cuanto a la precipitación, que es el mapa que tenemos al lado derecho, entonces nosotros podemos ver los lugares donde hay mayor precipitación, que corresponde a la cabecera del Bermejo, y luego las cabeceras de lo que son el Río Grande y el río Paraquetí. Mientras que al sur vemos todo lo que es la zona de la cuenca de Mar Chiquita, donde la precipitación es menor. Esto es para el periodo de línea base. Con estos datos de precipitación y temperatura, aplicando directamente el balance simplificado, tenemos los lugares de escorrentía, que nuevamente coincide, la mayor escorrentía se encuentra donde hay mayor precipitación y cómo va variando en el Chaco.
El coeficiente de escorrentía, que es el mapa que tenemos a la derecha, nos muestra que realmente vamos por buen camino. Básicamente, ¿qué tenemos? Nosotros en el Chaco, la escorrentía está variando entre 0,20, 0,30 y hasta 0,40 como máximo, mientras que en la zona de las cabeceras tenemos escorrentías de 0,60, inclusive 0,70. Que lo cual condice con lo que son los libros, lo cual muestra que los modelos climáticos involucran los factores de topografía en los modelos generales que generan estos datos de precipitación y temperatura. Con estos datos nosotros calculamos el volumen, que es lo que vemos que el mayor volumen se produce en la cabecera del Pilcomayo y en general en las cabeceras, con los datos de población y volumen podemos tener entonces los datos de disponibilidad. Ahí ustedes verán en el mapa de la derecha como, por ejemplo, el norte del Chaco tiene una altísima disponibilidad. Entre más azul oscuro quiere decir que hay más agua, y al sur, por ejemplo, en la zona de Laguna Marchita, la disponibilidad es menor. En realidad hay que recordar, y esto es importantísimo, que la disponibilidad depende de los habitantes. Esta zona tan azul oscura en el norte del Chaco paraguayo y el sur del Chaco boliviano es una zona con muy pocos habitantes. Entonces, en realidad es un lugar donde lo que ocurre es que los promedios se esconden las inequidades que pueden darse a nivel de escalas temporales y espaciales menores y son valores demasiado generales. ¿Cuáles son las categorías entonces de disponibilidad hídrica per cápita? Si nosotros consideramos cuánto utilizamos nosotros al día, un promedio, se dice que la cantidad mínima de agua para la sobrevivencia de un ser humano es de 20 litros al día. La cantidad promedio es de 200 litros. En Europa, con las campañas que hay y los sistemas de regulación, se mantiene entre más o menos 150 litros al día. En zonas donde no hay control, en la región oriental del Paraguay, en zonas de alto poder adquisitivo, se llega inclusive a 300 litros al día. Entonces, si nosotros tomamos estos rangos de 150 a 300, tenemos que al día una persona consume más o menos esos 200 litros al año, estamos hablando de 70. Sin embargo, nosotros consumimos agua en los alimentos, entonces tenemos que para que una persona pueda vivir, estos 100 metros cúbicos al año no son suficientes. Ahí es cuando se habla de las categorías del estrés hídrico o de cuánta agua se necesita per cápita. Cuando una zona tiene menos de 500 metros cúbicos de agua por habitante al año, se está hablando de una escasez severa de agua. Cuando la disponibilidad que existe es de 500 a 1000, se habla de una escasez, y cuando estamos entre 1000 y 1700 se habla del estrés hídrico. Este valor de 1700 fue establecido por Folkeman y es el que se utiliza en los estudios de la FAO en general para ver la escasez y la disponibilidad hídrica de un país, que más o menos este valor de 1700 refleja, refleja el agua que requerimos para todas las actividades. Esto incluye todos los alimentos que consumimos, incluye las actividades adicionales relacionadas con el ecosistema mínimo de una persona para sus otras condiciones de vida. Si nosotros comparamos estos valores de disponibilidad hídrica per cápita de Folkeman, que son los que se utilizan como base para saber este número de 1700, que es importante que mantengamos en la mente, con los valores que obtuvimos en el Chaco, nos encontramos con que en el Chaco el promedio, si vemos al final de la tabla, para todas las décadas, estamos en 200.000 metros cúbicos por habitante al año. Y
para nuestro horizonte de estudio, que es la década del 31-40, estamos hablando de 215.000. Entonces, realmente decimos, ¿qué es lo que está pasando acá? Acá hay algo que no está bien. Aparentemente, ¿cómo podemos tener tanta agua si estamos en una región que sabemos que hay escasez hídrica? Entonces, como decíamos, ¿por qué tenemos una disponibilidad tan alta en un territorio en el que conocemos hay escasez? La respuesta es sencilla. Vimos que tiene una gran extensión y que tiene muy poca población. Por otro lado, tenemos que estamos hablando de promedios anuales y de décadas, entonces falta hacer el análisis de la distribución temporal de esos meses y esos periodos de sequía, y también de la distribución espacial, esos lugares donde llueve menos agua. Por otro lado, uno de los aspectos que se tiene en cuenta para la disponibilidad es que existe infraestructura que permita que las personas tengan acceso a la agua. Como sabemos que es un territorio donde hay una altísima producción ganadera y también agrícola en Argentina, hemos decidido utilizar un índice que refleje esta realidad que conocemos. Básicamente estamos hablando del agua virtual para ganado de la agricultura, porque si recuerdan mencionamos que no tenemos datos de medición que indiquen cuál es el consumo en el Gran Chaco americano. Por lo tanto, nosotros, si vemos en todo el Chaco americano, en el 2010, la población es de 8 millones de habitantes, 8.377.000 habitantes, y para ese mismo año estamos hablando de 22,8 millones de cabezas de ganado, es decir, que es casi el triple en cabezas de ganado, y en agricultura estamos hablando de 47,7 toneladas de productos agrícolas en la región. Entonces estamos hablando de 6 veces más toneladas por habitante. Por otro lado, si vemos cuáles son los consumos promedio, habíamos hablado que la población tiene un consumo que varía entre 70 y 110 metros cúbicos habitante al año. Y el ganado, por su parte, según todos los estudios realizados, estos conceptos del agua virtual y la huella hídrica comenzaron ya a finales de 1989, ya había expuesto Fischeon, un estudioso del tema, que no era muy inteligente exportar bienes para cuya producción había sido necesario consumir grandes cantidades de agua, especialmente si estábamos en una región con escasez hídrica. Después, el término de agua virtual, que fue definido por Alan en 1993, y posteriormente vino el de la huella hídrica definido por Arvind Hoekstra, un hindú o un indio de nacionalidad proveniente de la India, que realizó todos sus estudios en Holanda. Bueno, si nosotros aplicamos entonces estos conceptos de agua virtual, ¿qué quiere decir eso? ¿Cuánta agua se necesita para producir 1 kilo de papas, o 1 kilo de maíz, o 1 kilo de carne, o 1 kilo de pollo, de carne vacuna? Con estos valores de agua virtual y con los índices de producción, nosotros podemos llegar a tener entonces cuáles son los consumos de agua en el Gran Chaco americano. Y ahí podemos llegar a un índice de escasez hídrica que realmente nos diga cómo estamos y cómo vamos a estar con el cambio climático que se avecina. El índice de escasez hídrica entonces se define en cuanto a la relación oferta y demanda, que si lo que se extrae es superior al 40% de lo que se está produciendo dentro del territorio, produciendo en recurso hídrico, entonces el índice de escasez es muy alto, quiere decir que hay una muy fuerte presencia del recurso hídrico y se deberían tener unas reglamentaciones en cuanto al consumo que se está realizando.
Si hablamos que el consumo o la demanda está del 20 al 40% de lo que es la oferta hídrica, se deben tener ordenamientos de cuenca y tomar algunas medidas que permitan que no se sobrepase el límite del 40%. Cuando hablamos de un consumo que está del 10 al 20%, es un consumo moderado, y un consumo menor al 10%, podríamos decir que los recursos hídricos no están experimentando presiones importantes en cuanto al consumo que se está haciendo de los mismos. Así hicimos este análisis para la década actual. Entonces nosotros tenemos, siempre comparando con la línea base, el cambio de la temperatura, como es. Vemos las zonas que se van calentando más. Vemos que en el centro del Chaco seco no hay un incremento tan importante. Al lado izquierdo vemos el aumento de la temperatura en porcentaje, al lado derecho lo vemos en valor absoluto. Después vemos cómo cambia la precipitación. Vemos en el mapa de la izquierda, vemos la precipitación absoluta, el promedio anual, las mismas zonas donde teníamos alta precipitación y baja precipitación. Y en el mapa de la derecha vemos los lugares comparando con la línea base. Entonces vemos que en el norte del Chaco estamos teniendo en esta década precipitaciones por encima a la línea base, al periodo 61-90. Y las cabeceras son las que realmente han experimentado una mayor disminución en la precipitación, y seguido después de las cabeceras sería al sur. En cuanto a la escorrentía, entonces vemos que en el mapa de la derecha vemos que la mayor, comparada con la línea base. En el norte tenemos una mayor escorrentía, y el resto de la región sí tiene escorrentías muy similares, o hacia el sur, hacia lo que es Santa Fe, el abanico del Bermejo, tenemos una menor escorrentía. Lo mismo con el coeficiente de escorrentía, la disponibilidad, esta es la densidad poblacional, que también fue hecho con los registros de las instituciones de cada país, se hicieron las proyecciones para todos los periodos. Y nuevamente tenemos la situación que habíamos comentado de cómo el norte del Chaco tiene mayor disponibilidad per cápita, porque si veíamos el mapa anterior, vemos en el mapa de la izquierda como esta zona del Paraguay está prácticamente con muy pocos habitantes. Entonces es donde la disponibilidad es mayor. En el mapa de la derecha está por unidades administrativas también. Bueno, y finalmente esto nos permite llegar a los consumos de agua virtual, de lo que habíamos estado hablando. A la izquierda vemos el consumo de agua virtual para ganado. Se observa que Paraguay, el Chaco paraguayo, hay mucha ganadería. La zona donde más se concentra es en el sur, en la zona de Minapita, hacia Córdoba y Santiago del Estero en Argentina. Y en el caso de Bolivia también de ganado, pero menos que en Paraguay. Para el caso de agricultura, que es el consumo esperado de agua virtual en la agricultura, vemos cómo Argentina tiene la mayor producción de todo lo que es el Gran Chaco americano, no así Paraguay o Bolivia. Finalmente, al tener sumamos todo el consumo de agua doméstica más el consumo de agua virtual para ganado y el consumo de agua virtual para ganadería, comparamos entonces con la disponibilidad, que es el volumen de agua, y vemos las zonas donde el índice de escasez es alto, que es la lengua que vemos ahí, por llamarlo de una forma, del abanico del Salado en el departamento de Santa Fe, y la zona de Marquita que habíamos visto también en el departamento de Córdoba. Son las dos zonas críticas ya en esta década en cuanto al índice de escasez hídrica. Todo el sur del Chaco argentino tiene un índice medio, el resto y lo mismo el abanico del Río Grande en Bolivia.
que es una zona que ha comenzado a desarrollarse con asentamientos menonitas provenientes del Chaco menonita paraguayo. El mismo análisis se hizo, ya no voy a mostrar todos los mapas que se hicieron, solamente el resultado para la década del 21 y 30, donde tenemos por un lado todo lo que es el agua virtual y por otro lado la demanda de agua y cómo esto se refleja en el índice de escasez. Entonces, tenemos que el abanico del río Pilcomayo sigue siendo una zona donde es bajo, porque la ganadería paraguay se va concentrando más hacia el Chaco húmedo, hacia el departamento de Presidente Ayala. Y la zona del sur argentino sigue teniendo un índice de escasez hídrica alto y va aumentando a medio. Si hacemos el análisis para la siguiente década, vemos cómo la situación, debido a que aumentan los requerimientos y aumenta la temperatura, aunque tuvimos también un aumento de precipitación, el aumento de temperatura influye más sobre el aumento de la evaporación, por lo tanto la disponibilidad hídrica disminuye, aun cuando tenemos un aumento de precipitación. El resumen, entonces, tendríamos la situación actual. En el primer mapa vemos como solamente, digamos, la región de Córdoba es la única que tiene un índice de escasez alto y esta situación se va volviendo más crítica y para la década del 31 al 40 vemos como el norte, inclusive todo el norte del Gran Chaco americano, toda la zona inclusive de lo que es el Chaco húmedo, también llega a un índice de escasez medio y moderado. Solamente una parte central del Chaco es la que permanece con un índice de escasez bajo. Básicamente este es el resultado del estudio. También se tienen algunos otras informaciones que fueron ampliadas en otros aspectos que son como son las zonas de inundación, que es donde la población es más vulnerable. Sin embargo, estos mapas se habían hecho considerando el uso del suelo y no como respuesta a algún evento climático, por lo tanto no se hicieron proyecciones para estos mapas de cuánta población puede ser afectada. Bueno, desafortunadamente en este tema de la webinar yo no les veo sus caras de saber si entendieron algo de lo que dije o si se durmieron o no. Entonces me toca imaginar que están todos atentos y contentos, no sé si de que llegó al final o de que van a poder hacer las preguntas. En todo caso, esto forma parte de un estudio más grande, que es el estudio de vulnerabilidad. Y dentro de este estudio se tiene en cuenta lo que son las medidas de adaptación. O sea, el propósito del estudio es llegar a las medidas de adaptación. Como mencionamos al comienzo, debido a la relación del agua con el ambiente, no podemos hacer medidas de adaptación independientes, todas tienen que estar integradas. Y por otro lado, dentro de lo que es la ecuación de exposición, como las variables climáticas, más sensibilidad, la respuesta de la agricultura y los recursos hídricos, esas variables climáticas, menos la capacidad de adaptación, igual a la vulnerabilidad dentro de esa gran ecuación de cambio climático que será presentada en otra webinar. Tenemos la capacidad de adaptación, donde realmente se contemplan justamente las obras, la capacidad de gestión que tienen los gobiernos locales y la población de responder a los impactos. Sin embargo, creo que para cerrar esta charla es importante mencionar algunas medidas de adaptación que fueron indicadas tanto en los talleres de Tarija en Bolivia como en el taller de Formosa en Argentina, donde llamativamente uno de los puntos que más resaltaba como una medida de adaptación, que en realidad no es una medida de adaptación, es la necesidad de poder hacer monitoreo. Justamente nos permitiría aplicar modelos más complejos y completos
y salta es la necesidad de todas estas, la necesidad de implementar estaciones hidrometeorológicas, hidrométricas, hacer un mayor monitoreo de las variables climáticas, de la difusión de los sistemas de alerta, del uso del suelo y cambios en el uso del suelo. Por ejemplo, aquí cabe mencionar que detrás de el agua virtual hay un trabajo gigantesco en cuanto al uso del suelo. Nosotros tuvimos acceso porque uno de los socios es Guairá Paraguay, y Guairá Paraguay entonces nos facilitó todos los mapas de uso del suelo, y ellos tienen 40 categorías de uso del suelo que nosotros fuimos simplificando a 10 categorías, uniendo para poder realmente definir los lugares donde estaba el ganado y donde estaba la agricultura, que no coinciden con la información disponible por unidad administrativa, por departamento. Entonces fue un trabajo de sistema de información geográfica muy grande que se hizo para poder llegar a esos valores. O sea que así como hoy en día se tiene, gracias al trabajo que hace Guairá Paraguay, un monitoreo de uso del suelo y cambios en el uso del suelo, sería necesario tener ese mismo monitoreo a nivel de todo lo que son las variables climáticas y a nivel de todo lo que es la capacidad de gestión, vale decir, de todas las instituciones, el porcentaje de agua potable, etcétera, etcétera. Entonces, a nivel de recursos hídricos, algunas medidas propuestas son reservorios de aguas para sequías. Conocemos cómo en el Chaco paraguayo los menonitas hacen unos reservorios muy interesantes, tajamares muy profundos y tanques australianos. Por otro lado, mejorar la eficiencia del uso del agua. Esto significa el agua por goteo, por ejemplo, es mucho más eficiente que el agua por riego para la producción agrícola. Fomentar la ejecución y las acciones de las acciones y nuevos planes de gestión integrada de recursos hídricos. Esto fue una de las conclusiones que salió hace 10 días en el taller que tuvimos en Formosa. Básicamente, algunas de las cuencas cuentan con planes de gestión a nivel transfronterizo, inclusive como con la cuenca del Bermejo entre Bolivia y Argentina, o la cuenca del Pilcomayo, que es entre los tres países. Sin embargo, falta que se ejecuten las acciones. Un tema muy interesante que no está definido y está siendo también, siempre se ha hablado desde hace más de 20 años, pero que realmente está llegando a entrar en la legislación y la reglamentación de los países, no solamente de esta región, Paraguay, Argentina, Bolivia, sino también México y otros. Estamos hablando de la definición de los caudales ecológicos, la metodología para definir. Y para terminar, tenemos el tema tan delicado y sensible como es las márgenes de las franjas de protección de los lugares de inundación donde la población se ha ubicado sin permiso en zonas que naturalmente le pertenecen a los ríos por falta de planes de uso del suelo y ausencia de las autoridades. También tenemos la capacitación sobre la nueva cultura del agua, el uso eficiente, como hablábamos de la importancia del tipo de agricultura en el agua y el agua en la agricultura, también tenemos entonces promover las mejores prácticas de conservación en la agricultura, la creación y el fomento de áreas protegidas y reservas naturales que permitan una mejor regulación y depuración de las aguas en estos ecosistemas, promover prácticas de reforestación y restauración. Estas serían algunas de las medidas. Los documentos finales van a estar disponibles en la página web. Por mi parte, es todo por hoy. Quedo atenta a cualquier pregunta. Hola, hola.
Hola a todos, no sé si me escuchan bien. Hola. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta o algo, les rogaría que por favor envíen a todos y entonces Mareca va a poder responder a cada uno. Si quieren también pueden levantar la manito, aprietan, habilitan el micrófono y entonces les cedemos la palabra y pueden hablar directamente y hacer sus preguntas. Sí, buenas tardes. Acá estoy viendo que se pregunta sobre el tema de los acuíferos, el uso actual y potencial. La información de los acuíferos, al igual que el resto de la información, está muy dispersa y es un tema muy sensible porque en los límites de la zona subandina generalmente se hablan de acuíferos fósiles, es decir, donde no hay recarga o la recarga es muy lenta. Y en el resto de la región son acuíferos muy profundos, también con muy poca recarga, y los otros son realmente bolsones de agua, como los que se encuentran que además tienen el peligro de la salinización. Realmente este es un tema, digamos, pendiente en este estudio que tendremos que profundizar en estudios posteriores. Eh, Listo, queda abierta para una siguiente pregunta. Sí. Bueno, acá no te dan otras preguntas. ¿Cómo puede cambiar el tema de la demanda y uso con el acueducto al saco central? Esta es una pregunta muy sensible que también estuvimos en su momento hablando con otras personas sobre el peligro de lo que sería un trasvase o la intrusión de agua en una zona eh, que crea una sensibilidad sobre todo por el peligro de salinización en el Chaco Central paraguayo, eh, donde aparentemente todavía no se requería, como el sur del Chaco, un aumento así de la oferta hídrica. Es un tema que está muy ligado al anterior, el tema del acuífero, al tema de los riesgos de salinización en el Chaco y, y realmente tendremos que estar atentos y monitorear a ver cuáles van a ser los efectos de este acueducto que ya ha sido aprobado esta ejecución. En el caso de la precipitación, ¿cómo afectaría a los acuíferos? Si se mantienen las otras medidas o las condiciones actuales, en realidad, a ver, la recarga en los pocos lugares donde hay recarga aumentaría, o sea, que sería, digamos, favorable. Y el tema de los que nosotros vimos en cambio climático en estos 30 años de estudio no es tanto el cambio de la precipitación como la temperatura. Para el 2040 esperamos un cambio de temperatura de 2 grados centígrados, eso es muchísimo, y eso va a influir más que el cambio de precipitación porque finalmente va a ser mayor la evapotranspiración debido a ese aumento de temperatura. No sé si quedó contestada esa pregunta. Hay un tema que a mí me gustaría mencionar solamente como cultura general,
ya que no están llegando otras preguntas. Y es, inicialmente yo había pensado utilizar el tema de la huella hídrica, que es el concepto del agua que entra y sale de un ecosistema. Sin embargo, a aplicar este concepto en una región de 3 países es muy complejo porque no sabemos realmente de la producción que ocurre en el lugar, qué cantidad es la que sale y de los productos importados en Bolivia, importados en Paraguay, importados en Argentina, cuáles son los que realmente llegan a esta región, como para poder llegar a tener un estudio de huella hídrica. Por eso utilizamos el método de agua virtual, que es un método más amplio. El concepto de huella hídrica como parte del concepto de huella ecológica. En realidad son conceptos que van de la mano, ¿no? Todos, la huella que nosotros dejamos, también la huella de carbono, son conceptos que han ido, buscan básicamente crear la conciencia ambiental. Es interesante ver cómo, por ejemplo, los países con mayor conciencia, entre comillas, no necesariamente son los de menor huella hídrica, los países de menor huella hídrica en el mundo también están muy dedicados a la disponibilidad que ellos tienen o a la infraestructura para que utilizar sus recursos hídricos o a las actividades productivas. Entonces teníamos países como Congo o Bangladesh que tienen la menor huella hídrica y países como Bolivia, que está dentro de los países que tienen mayor huella hídrica. Y bueno, el concepto de agua virtual sí queda limitado a la producción que se realiza en el lugar. Entonces ya no estamos hablando de lo que sale y de lo que entra en la región, sino realmente cuánto se consume para la producción de esos bienes. Bueno, aquí Leticia subió los derechos humanos en el mes de junio. Aquí Leticia subió la página, perdón, la dirección donde pueden hacer las preguntas y también en el mismo sitio donde ustedes accedieron a esta webinar, también quedan abiertos foros para las preguntas al futuro. El tema de cuánto se puede reducir la captación de lluvia y de bosque, yo creo que es una tarea pendiente acá. Estoy leyendo Alberto que me está preguntando. Inclusive yo le decía en alguna oportunidad cuando empezamos a discutir ya hace un año sobre este tema, cómo los ecosistemas podrían estar definidos por la cantidad de agua que tienen y cómo esa cantidad de agua condiciona toda la biodiversidad de un ecosistema. Entonces, realmente la pregunta es, ¿qué hacen respuestas? Se requieren monitoreos mayores y no podría decir realmente qué, qué impacto en la reducción de la captación de agua de lluvia tiene o en el caso de lo que sí podemos decir es, por ejemplo, las inundaciones que tuvimos, cómo se ven incrementados los hidrogramas, los picos de crecida debido a esta deforestación porque no hay una forma de reducir las velocidades de las crecidas. Entonces, hay cosas que sí podemos saber, pero realmente para saber los números no es tan exacto. Y ujú.
Bueno, creo que es todo por ahora. Muchísimas gracias, Alberto, más a todos los presentes y participantes por la atención, por la paciencia. Espero que hayan disfrutado y cualquier duda que surja más adelante, estamos para contestarlos en el foro. Gracias, hasta pronto.